Hola, hola, amante del open source. Te habla DriveMeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs Videojuegos y Open Source y DriveMeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto. Hoy quiero probar un nuevo formato, un formato que busca que todos tengamos aproximadamente o lo más posible los mismos conocimientos cuando empezamos a tocar un tema de sistemas operativos, de código abierto, etcétera, etcétera. Entonces, puede que a algunos le parezca muy básico el tema de hoy, pero a otros estoy muy seguro que les va a servir. Vamos a hablar de puertos para Linux, aunque en muchos casos esta información nos va a servir para otros sistemas operativos como son Windows, Macintosh, Unix, etcétera, etcétera. Para este formato lo voy a hacer en forma de presentación y al final vamos a ver unos ejemplos de lo que vamos a ver en el video de hoy. Bien, entonces aquí tengo una presentación. No es la presentación más espectacular que han visto, pero bueno, tiene la información que creo que es lo importante. La presentación es los puertos en Linux y esta es una introducción breve y amigable de este tema. Bien, comencemos. Lo primero, ¿qué es un puerto en Linux y otros sistemas operativos? Bueno, un puerto es una dirección virtual, es decir, no es física, para que las aplicaciones se comuniquen entre ellas. Cuando nos conectamos a una página web, por ejemplo, estamos haciendo uso de un puerto, que es el puerto HTTP o HTTPS, depende de si es con un certificado o sin el certificado. Todo hoy en día en Internet es por medio de puertos. Todos manejamos TCP/IP. Entonces es algo que para nosotros es transparente, pero los equipos lo usan en todas nuestras conexiones. Bien. ¿Qué es un puerto físico y cuáles son los virtuales o de software? Hay que tener claro esto. Cuando se habla de puertos en la parte de nuestros computadoras o computadores, como le quieran llamar, hay puertos físicos, que puede ser un puerto USB, un puerto de impresora, un puerto de video, etcétera, etcétera. Y los que estamos tratando en este momento son los puertos virtuales o de software, es decir, son a los que nos conectamos por medio de un programa. ¿Qué es un socket? Esto también hay que diferenciarlo. Un socket es un puerto, pero este puerto tiene una dirección IP. Bien, es la diferencia básica del puerto y un socket. ¿Cuántos puertos hay? Bueno, los puertos van del 0 al 65.536. Sí, el 0 tiene valor en la parte de TCP/IP. Bien, ¿hay puertos por defecto o ya asignados? Claro, estos van del 0 al 1023. Cuando hablas de un protocolo, por ejemplo, el protocolo SSH, este tiene un puerto y es un puerto por defecto o conocido. Cuando hablas de el puerto FTP, por ejemplo, este también tiene un puerto que es el 21 y es un puerto bien conocido también. Entonces, todos estos puertos son default y van del 0 al 1023. ¿Se puede cambiar un puerto a otro número? Esta es una pregunta que se hacen muchos y sí, sí se puede cambiar y muchas veces hasta se recomienda por motivos de seguridad. Por ejemplo, uno en el que van a encontrar mucho esta característica o filosofía, por así decirlo, es el puerto del SSH, que es el 22. Este es uno de los puertos que más se ataca en Internet a los servidores porque es el puerto que usamos para SSH, el puerto 22 TCP, para conectarnos a nuestros servidores y generalmente es uno de los puertos que más ataca los hackers o estudiantes de hacking, etcétera, etcétera, los usan para probar a ver si pueden entrar. Entonces, una buena política es cambiarlo a otro puerto por encima del 1023. Bien, ¿cómo saber los puertos y su uso? Esto es muy fácil. No pretendo ni creo que nadie pueda que te aprendas los 1023 o 1024 puertos,
porque son muchos, es demasiado. Entonces para eso tenemos un archivo que se llama service, que te lo voy a mostrar al final, donde tenemos listado todos los puertos con con el significado o uso de este puerto. ¿Puedo saber los puertos de un equipo? Claro. Básicamente tenemos tres estados. Un puerto puede estar abierto, es decir, que está esperando que alguien se conecte. Cuando digo que alguien se conecte, por ejemplo, cuando queremos ver una página web, básicamente nos conectamos al puerto de un servidor web o HTTP, que puede ser Apache, puede ser Engine. Hay varios paquetes que hacen este tipo de trabajo. Los que ya te mencioné son los más conocidos, pero pues hay otros. Por ejemplo, para Microsoft es el Internet Information Server. El otro estado es cuando un puerto está cerrado. ¿Qué quiere decir que está cerrado? Bueno, que está filtrado por un firewall o por políticas. Cuando digo filtrado, es que va a permitir conexiones a unos equipos, ya sea por su dirección MAC, por su IP o por el dominio, y a otros simplemente les va a denegar la conexión. Bien, por eso se dice que está filtrado. Y el último estado es que no está en uso. Cuando decimos que no está en uso es que no hay un servicio o aplicación que esté escuchando por conexiones en este puerto. Bien. Bueno, ya llegando al final de esta corta presentación, pues te comento que yo soy DryMeca. Soy blogger, youtuber y evangelizador del open source. Aquí tienes mis principales datos por si quieres conocer más sobre mi trabajo. Y ahora vamos a ver los ejemplos de puertos. Bien, vamos a minimizar la presentación y vamos a irnos a una consola. En esta consola básicamente te voy a mostrar primero dónde buscar todos los puertos. Para eso podemos usar el comando ls y apuntar a etc service. Presionamos enter y aquí tenemos todos los puertos conocidos, quiere decir los default del 0 al 1023, y básicamente son dos columnas. Una es para qué se usa el puerto, es la primera columna, y la segunda columna es el número del puerto y si es TCP o UDP. Bien, aquí podemos mirar todos los puertos. Por ejemplo, si buscamos el puerto 22, aquí lo tenemos, nos dice que es el puerto del SSH. ¿Ok? Otro puerto conocido, por ejemplo, el SMTP es el puerto 25, que es el puerto que se usa para envío de mails. Bien. Tenemos, por ejemplo, también el puerto del name server o DNS. No, perdón. Este es el name server, que es el 42, pero el del name server realmente, o DNS, es el domain, que es el puerto 53, que es TCP y UDP. Bien. Aquí te puedes encontrar puertos que, por ejemplo, ya yo diría que se mantienen por tenerlos ahí porque ya no se usan, que es este del Gopher, que es el puerto 70, es TCP y UDP. Gopher fue uno de los protocolos de inicio de Internet que se usaba, pudiéramos decir, como una especie de forums donde podíamos tener mucha información. Bien. Como ves, aquí está el www, que está en formato sin SSL. En este caso es el puerto 80. Está en TCP, UDP. Y así, bueno, podemos buscar bastante información aquí. Cuando te encuentres algún puerto raro, lo puedes buscar acá en etc service. Y así puedes estar seguro de qué hace cada puerto. En caso que no sepas qué hace un puerto, pues básicamente lo que haces es anotar el número del puerto. Por ejemplo, Cisco sys número 132. Nos vamos a un browser, en este caso Firefox, por ejemplo, y buscamos port 132, por ejemplo.
Y aquí vamos a encontrar seguramente información sobre puertos. Por ejemplo, si buscamos aquí en esta primera página, nos habla de este puerto. Realmente no me dice mucho, pero bueno, esa es la idea cuando tengamos duda de qué hace un puerto. Pues es tan sencillo como irnos a nuestro navegador y con la palabra port buscar qué hace pues este puerto. Bien, vamos a ver otra forma de trabajar con los puertos. Bueno, ya vimos que cuando navegamos básicamente nos estamos conectando o por el puerto 80 o por el puerto 443, que es HTTPS, a un servidor web. Ahora, ¿cómo puedo saber qué puertos tiene abierto o filtrados un equipo? Bien, para eso el comando que te recomiendo, que es, yo creería que muy útil y muy conocido, es el comando nmap. Este lo puedes descargar. También hay algunas aplicaciones, por ejemplo Zenmap, que usan nmap y básicamente tienes una interfaz gráfica. No sé si lo tendré instalado acá. Sí, aquí lo tengo. Zenmap, que básicamente es nmap, pero para que lo ejecutes en una ventana mucho más fácil de manejar. Aunque mi recomendación es que lo aprendas a manejar desde consola, porque así puedes, en caso dado, prestar servicio en un servidor al que estés conectado por SSH sin necesidad de tener una conexión por VNC o por TeamViewer. ¿Bien? Entonces, una forma de ver los puertos de un equipo, por ejemplo, es nmap espacio -v. Para que me dé más información es verbose -s t mayúscula. Esto quiere decir que me muestre los puertos TCP solamente. Si quisiera los puertos UDP sería U mayúscula. Entonces -s t mayúscula y la IP o dominio del equipo que queremos verificar. En este caso voy a verificar el access point que tengo al que estoy conectado en este momento, que es un DDWRT, y su IP es la 192.168.5.3, por ejemplo. Presionamos Enter, él va a hacer un chequeo y básicamente me dice que bueno, este equipo al que le ejecuté el nmap tiene estos puertos abiertos en este momento. Él te lo muestra en estas tres columnas. Primero te dice el puerto y si es TCP o UDP. El estado, en este caso estos tres están en este momento abiertos y al final me muestra el servicio que se encarga de ese puerto. En este caso el puerto 23 Telnet, el puerto 53 que es DNS y el puerto 80 que es HTTP. Bien. Te dice también el tiempo que demoró en chequear este equipo, la IP, la latencia, cuántos puertos cerrados encontró en este equipo, 997, etcétera, etcétera. Por ejemplo, probemos con mi Manjaro a ver cómo es que se comporta. En este caso se lo voy a pasar a localhost, que básicamente apunta a la dirección 127.0.0.1. ¿Ok? Presionamos Enter. Y esto es lo que me devuelve cuando le paso el nmap. Básicamente tengo abierto solamente el puerto 22 de SSH y el puerto 631 que es Internet Protocol Printing o Internet Printing Protocol. Bien. Estos son los dos puertos que tengo abiertos en este momento y nmap me dice que hay 998 puertos cerrados. Bien, me da la velocidad con que pudo escanear el equipo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, probemos a escanear otro equipo que es el router que tengo de salida a internet. Veamos si me responde desde acá primeramente.
Si me responde, vamos a verificarlo entonces. Ok, este tiene un poco más de puertos. Tiene puertos filtrados. Es decir, tiene el puerto del Telnet filtrado. Como te comentaba, esto es que las personas de mi proveedor internet lo tienen en ese estado porque ellos pueden monitorearlo en un caso dado desde Telnet, pero por su propia VLAN, es decir, por una red de ellos especial que solo va a admitirlos a ellos. Si yo tratara, pues no me va a dejar. Tiene el puerto del DNS abierto, el puerto 80 HTTP abierto, es decir, tiene una página web escuchando en el puerto 80. La tiene también por HTTPS abierta. Tiene este puerto que no es un puerto de los default. Recuerda que van de 0 a 1023 y este está en el 1720, es un puerto TCP, está filtrado y tiene un nombre H323 Q931. Este diría que es un puerto como para streaming o como para transferencia de multimedia. Si buscamos H323 podemos salir de dudas. H323 exactamente, dice que es una forma de proveer sesiones de comunicación audiovisual. Bien. Ok. Bien. Y ese pues está filtrado. Por último hay un puerto abierto, tampoco es uno de los puertos del 0 al 1023, en el puerto 52869 TCP. A este sí no le tienen puesto nombre y está en modo abierto. Ya este se demoró un poquito más escanearlo, 2 segundos, 2.15 segundos. Bien. Ok, espero que con esto pues haya resuelto algunas dudas. Si quedaron algunas dudas, pues por favor coméntamela en los comentarios. Si te gustó este video, si aprendiste algo, si resolviste duda, por favor regálame un me gusta. Además, si quieres seguir recibiendo este tipo de información, te invito a que te suscribas a mi canal. Aquí debajo lo puedes hacer en el botón rojo, que es bastante visible, y de paso dale clic a la campanita para que el sistema te notifique cada vez que yo publique nuevo contenido y no te pierdas de nada. Ok, te espero aquí abajo en los comentarios para que me cuentes si te gustó, si no te gustó, si ya sabías que es un puerto, algo que creas que me faltó por explicar, etcétera, etcétera. Chao, chao y nos vemos en internet.